Raúl Yusef Díaz nos acompaña, representa al Estado Bolívar y bueno, es un hombre con una trayectoria muy larga en el campo de la política. Decíamos que no importa la profesión que se tenga, el buen trabajo que se haya bregado y que además se haya protegido durante años de experiencia y dedicación, Venezuela está sumida en la pobreza. En la pobreza, cuando tú no tienes acceso a los alimentos y cuando tú no tienes acceso a las medicinas, no hay sino que calificarlo como crisis humanitaria. Aquí se sentaba Pablo Medina y lloraba en el programa. Sí, no. Él me decía, yo que siento que puedo tener cierta capacidad económica, no como bien, no como bien. No solamente porque el tema de la inflación que se devoró los salarios, sino que el desabastecimiento cada vez es más agudo. Claro. Venezuela entre el 2013 y el 2014 importó casi 70.000 millones de dólares y en el 2015 bajamos a 20.000 millones de dólares. Y este semestre estamos, lo que registra los indicadores dicen que hemos importado más o menos 6.000 millones, pudiéramos cerrar en 12.000, o sea que tenemos una merma muy grave de lo que es la importación y además de eso el gobierno provocó un proceso de destrucción de la producción nacional que ha hecho que el desabastecimiento llegue casi al 80%. Y si supera el 80% en octubre, vamos a estar a nivel de hambruna, porque ya es grave la situación de desabastecimiento. En el estado Bolívar es más grave porque nosotros estamos a 1.200 kilómetros de los centros de almacenamiento y distribución de alimentos. Sí que le pasan peor. En el espiral ese, en el radial de distribución, el gobierno privilegia más las zonas centrales, porque de Cúpira a Quíbor y en el centro del país hay más del 50% de la población. El gobierno le teme los cerros de Caracas y trata de privilegiar la distribución de alimentos más hacia el centro y en desmedro de las zonas fronteriza. Es la razón por la que mucha gente se está yendo del Brasil a comprar comida, otros van del Táchira, van a Cúcuta. Exacto. Y hemos visto esa oleada de gente en busca de comida porque hay una situación de hambre bien crítica en Venezuela y sobre todo en el estado Bolívar. ¿Qué es lo más triste, Raúl, que has visto en el estado Bolívar? ¿Qué es lo que más te ha Mira, la destrucción tocado de la producción, es increíble cómo nuestras empresas básicas que estaban operando cierta capacidad, hoy por ejemplo Sidora opera casi un 10% de su capacidad instalada, la superficie de siembra decreció casi en un 70%, no estamos ensilando nada en los hilos ni de maíz, nada de cereales, es una situación muy grave. Y luego el hambre en los sectores populares. Yo me encuentro todos los días mujeres que me dicen, no he comido, no le he dado comida a mis niños. Sí, no. Hay niños que se desmayan en la escuela porque llegan sin alimentos, no está llegando el PAMI, los programas de alimentación a las escuelas, porque ese era un paliativo que por lo menos ayudaba. Y nosotros estamos pidiendo no solamente que se abra el canal humanitario en Venezuela, estamos pidiendo que se regrese la política del vaso de leche, del lactobisoy, para mejorar la ingesta de proteínas, porque los niños no están ingiriendo la proteína necesaria para poder crecer psíquica y mentalmente. O sea que vamos a tener problemas de talla y de peso en los próximos años si sigue este proceso de falta de alimentación y de nutrientes. Dijiste que ibas a presentar un informe sobre el hambre. Sí, nosotros hicimos un estudio en el estado Bolívar y hay en riesgo de padecer hambre severa más de 50.000 familias. Estamos hablando de 250.000 personas. Nosotros tenemos en el estado 2,5 millones de habitantes. ¿Qué llamas hambre? ¿Cómo lo calificas? ¿Hambre que comen una vez al día o que no comen? Es que no comen lo suficiente, pero a veces hacen una sola comida y hay días que no comen, porque son familias que o están desempleadas o ganan menos de un salario mínimo o un salario mínimo y eso no les da para comer, toda vez que, bueno, la carne, un kilo de carne hoy vale más bueno, está más o menos promedio en 5 dólares. Sí, la mitad del salario. De carne, por ejemplo, por poner por la decir mitad algo, de un salario, ¿no? Entonces la situación es muy grave, muy lamentable que hayamos llegado a estos niveles de deterioro social. ¿Qué expectativas tienes con respecto al referendo? Porque el lunes se supone que tienen que dar un veredicto importante sobre esa recolección del 20% de las firmas. No solo eso. El 26 de julio el gobierno verificó. Exacto, el 1%. ya el 1%. Una semana después ya deberían se tiene que aprobar el informe el lunes, no hay para dónde siguen corriendo la arruga, siguen estirando. ¿Pero qué esperas de ese día? Mira, yo no tengo muchas expectativas con lo que vaya a decidir el gobierno, porque el gobierno sabe que tiene perdida cualquier elección que haga. Ellos saben que lo que tienen que escoger es cómo irse. Así es. Entonces están ahí midiendo, quemando tiempo. El escenario ideal para ellos es que no haya elecciones ni de referéndum ni de elecciones de gobernadores, que son en diciembre. Están tratando de cerrar todas las vías electorales porque saben que van a perder las elecciones. Lo que nos toca a los venezolanos es seguir en esta lucha pacífica, democrática, no violenta, porque el gobierno quiere que mordamos el peine de la violencia, a ver si se hacen del poder por la fuerza,
y no podemos darle esa posibilidad al ¿A qué gobierno. te aferras para seguir adelante? Porque, claro, hay muchas razones, ya solo el país Sí. es la razón fundamental y la más motivadora. Pero llega un momento en que eres un ser humano. No, yo Y entiendo seguro que- te deprime la realidad. Seguro. Tienes una esposa maravillosa Sí. que además debe servirte de muchísima inspiración. Y la familia siempre es el regocijo, la protección, el puerto. Sí. Pero ¿cómo haces para que no te doblegue la realidad Mira, yo tan tengo dura? 3 nietas, tengo un hijo todavía de 13 años que estoy levantando, y tengo a Rumi, tengo, bueno, mi familia, es un esfuerzo de trabajo que nosotros hemos hecho en Guayana. Y siento que este no es el tiempo de colgar los guantes, de mecerse en un chinchorro y olvidarse uno de lo que está pasando. Este es el tiempo de luchar, de ponerse los guantes, de entrar a la pelea y de luchar por ese país maravilloso que nosotros tenemos. Yo sé que este gobierno está aferrado y se afinca en las Fuerzas Armadas porque es su único sostén. No le será viable al gobierno, no le será posible al gobierno sostenerse en el gobierno sin el respaldo popular. Y más del 80% de los venezolanos dice que quieren salir de Maduro y quieren una salida. Pero Así ¿cuál crees yo que es el tengo fe papel? en la fortaleza del pueblo venezolano, en las convicciones democráticas de nuestro pueblo. Nuestro pueblo demostró en Es el así. pasado que es un pueblo con grandes convicciones democráticas Sí. y con una gran capacidad de lucha. Y vamos a dar la pelea. Tengo fe que vamos a ¿Cuál salir crees de que es el papel de Padrino López, por ejemplo, de la Fuerza Armada? Porque hay dos teorías. Una, que estaría allí para presionar a Maduro para que ejecute ese referendo revocatorio. Y la segunda es para reprimir a la gente. Sí, esa sería la peor vía y además se convertiría en un criminal porque esos delitos son de lesa humanidad y no prescriben. Exacto. Así que Padrino López tiene un rol muy importante, muy delicado. O sea, yo no creo que casi alguien quisiera estar en el pellejo de Padrino López porque tiene esa responsabilidad que tiene. Ahora cuando le han entregado toda la distribución de la comida y todo Bueno, todo de lo la que es el distribución manejo, de qué comida se de la preguntó. poquita que llega. Sí. Entonces, eso es realmente una situación muy difícil que él está enfrentando. Y pienso que, bueno, las Fuerzas Armadas tendrán que pensar también muy bien acerca de su responsabilidad y del riesgo que corren de tomar el camino de la violencia, de reprimir y de cometer hechos criminales, porque cuando se acentúe la protesta, si esto continúa a octubre, vamos a tener graves problemas de protesta, brotes de violencia, que ojalá no terminen en derramamiento Demasiado de sangre. noble es nuestro pueblo, Sí. ¿vale? Demasiado paciente. Así es. Demasiado Porque el aguantado. pueblo entendió que cuando ocurren esos estallidos sociales, los muertos los pone el pueblo. Y ¿Te la vas a gente está lanzar, evitando. ¿te vas a lanzar para la gobernación? Mira, yo estoy en las encuestas, estoy peleando allí. Ok. Sí, estoy bregando por las primarias. Si logramos las primarias me voy a contar. La gente, bueno, yo tengo un buen equipo de trabajo. Y hay varios líderes que tenemos, bueno, una carrera. Vamos a ver si resolvemos esas diferencias en las urnas y que sea el pueblo de Guayana quien escoja su opción para ser el nuevo gobernador del estado. Raúl, muchísimas gracias por Gracias haber a ti. venido al programa, pero quédate allí porque viene una intérprete venezolana buenísima. Rumi. Ya regresamos luego de publicidad.